Y en el día de hoy quiero compartir una palabra, sé que hay revuelo en la casa. Quiero compartir una palabra que es muy pertinente para este tiempo. Y se llama el llamado de Dios. ¿Cuántos saben que Dios te está llamando? Dios te está llamando. Y en el día de hoy vengo a explicarte un poquito más esto que tú puedes estar sintiendo o que has sentido en algún momento de tu vida. Vengo a explicártelo para que puedas entender cómo todos los seres humanos pasamos procesos también en medio del llamado de Dios. Y quiero comenzar de manera rápida y en el Salmo 105, 26 te voy a hablar de Moisés. Todos saben quién es Moisés. Moisés fue el de los 10 mandamientos. Moisés fue el que abrió el Mar Rojo, el que sacó el pueblo a libertad de Egipto y que los llevó camino a la tierra prometida. Y dice el Salmo 105, 26, envió a su siervo Moisés y a Aarón al cual escogió. Y te quiero hacer una pregunta de acuerdo a lo que estamos leyendo en esta porción de la Escritura. ¿Quién envió a Moisés? ¿Quién envió a Moisés? Dios. Dios envió a Moisés y cuando vamos a la palabra, quizás podemos indagar un poquito más de la manera en que lo envió. ¿Por qué? Porque de la misma manera que lo envió a él, él te está enviando a ti y a mí en este tiempo. Y vamos a mirarlo. Cuando vamos a la palabra a ver quién envió a Moisés, tú me dijiste quién es Dios y vamos a ver cómo Dios se llamaba a sí mismo en ese momento. Cuando Moisés le preguntó a Jesús cuál era su nombre, él le dijo, yo soy el que soy. Y tú dirás, ¿qué nombre? ¿Cómo tú te llamas? Pues mira, yo me llamo, yo soy el que soy. Es un nombre un poquito diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y le dijo, dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y vuelvo a recordarte, yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios, Yahweh. Es el Dios que está activamente presente. Esto es lo que significa. Yo soy revela la existencia y autosuficiencia eterna del Señor. Y su fidelidad, ¿verdad? Con respecto al pacto que hizo con los hombres. Y de sostener ese pacto por la confianza que tú y yo podamos tener en Él. Eso es lo que quiere decir el que era, el que es y el que será. Punto y se acabó, ahí no hay más. Antes de mí no hay nada y después de mí no hay más nada. Yo soy el que soy. Yo soy. Ahí con eso Él está marcando un espacio eterno. Jesús mismo utilizó este título de yo soy. Cuando Él dijo en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y omega. El que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Yo no sé tú, pero cuando yo escucho estas palabras, mi corazón se llena. ¡Wow! ¡Qué grandeza el Dios a quien yo le sirvo! Jesús también dijo, por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Es la confianza en Dios, el creer en Jesús, el que te salva, te limpia de tus pecados. También Jesús dijo, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. ¿Y cómo es eso? Sobrenatural. Porque, ¿verdad? Sabemos que Jesús nació para el siglo I y Abraham había nacido unos cuantos años atrás. Así que Él es el eterno Verbo de Dios. Y quiero que vayamos al contexto nuevamente de Moisés. Y dice que Dios había escuchado la necesidad y el clamor de su pueblo. El pueblo estaba quebrantado. El pueblo de Israel había sido llevado
a Egipto. ¿Por quién? José. Bueno, hubo una hambruna muy grande y el Señor levantó a José y lo puso en la tierra de Egipto como uno de los principales para que en la hambruna que hubo en esa época el pueblo de Dios sobreviviera. Y allí fueron cobijados, enviados por Dios bajo el gobierno de José. Pero José murió y el pueblo creció en gran manera. Y se olvidaron de José los nuevos gobernantes y cogieron a la multitud de hebreos que estaban allí habitando y los comenzaron a utilizar como esclavos. Los ponían a trabajar fuertemente y bajo unas condiciones muy difíciles. En Éxodo 3:7 dice: pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los conozco, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una buena tierra espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Y quiero llamar tu atención porque esto es lo que Dios le dice a Moisés. ¿Y de qué manera se lo dice? Pero primero quiero que veas algo que es la razón que hizo a Dios descender a llamar a Moisés para lo que él iba a hacer. Dice que ha visto, ha escuchado, ha visto la opresión que sufre el pueblo, ha escuchado sus quejas, conoce bien sus penurias. Así que ante ese escenario, él ha descendido. Y la forma en que se presenta a Moisés está en su rutina y de repente, en medio de una zarza, que es un árbol de desierto, en medio de esa zarza se ve un fuego. Y él se acerca y dice la palabra que estaba nada más y nada menos que el ángel de Jehová en ese lugar. Y el ángel de Jehová, cuando has estudiado un poquito más la escritura, te das cuenta que quien está ahí presente en medio de esa zarza que no se apaga es Jesús mismo, el que ha vivido para siempre. Y quiero que veas algo interesante. Moisés estaba siendo llamado por Dios y era enviado como la respuesta a la oración, al clamor de un pueblo. Y te quiero recordar que Dios obra a través de gente. Dios quiere usarte a ti. Dios se interesa, Dios ve, Dios escucha y Dios responde. Su vida es la historia de alguien que fue llamado por Dios. Y aunque ese evento de por sí es un evento extraordinario, porque fue en el monte de Horeb donde él tuvo este encuentro en medio de lo ordinario y cotidiano, de repente se aparece esta zarza. Él va a investigar y de repente se da cuenta que está en un lugar sagrado, en un lugar santo, delante de la presencia de Dios. Y Dios está hablándole. Él no estaba en la iglesia. Él no estaba en un templo. Él no estaba ni orando. Él estaba trabajando. Él estaba en medio de lo común. Y ahí Dios lo llamó. Su vida es la historia de uno que ha sido llamado por Dios. Dios te ha llamado en este tiempo para que seas su instrumento. Y tú podrás decir, yo, pues mira, sí, tú mismo. Y al que tienes a tu lado, te hago una invitación, al que tienes a tu lado le dice, tú eres un instrumento de Dios, díselo, díselo. Díselo, díselo. ¿Sabes por qué? Porque a veces no nos los creemos, Magali. Tú eres un instrumento del Señor. Tú eres un instrumento del Señor. Pero como nosotros pensamos que no, cuando Dios nos habla, nos hacemos los locos.
Es el tiempo de creerle a Dios y caminar por fe. Y yo te pregunto en el día de hoy, si Dios te ha llamado a ti para hacer una bendición, ¿tú lo crees o no? ¿Tú lo crees? Si yo te pregunto, Dios te ha llamado para hacer una bendición, tú puedes decir, amén. Porque no todo el mundo lo cree. Tú puedes decir, tengo tantos defectos. Hago las cosas a veces tan mal. Me equivoco tanto. Peco tanto. ¿Seré una bendición verdaderamente para otros? Pues Dios te dice en el día de hoy, tú eres una bendición en mis manos. Y eso hace toda la diferencia. Y vamos a mirar la historia de Moisés, pero te la quiero compartir desde el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es un libro especial porque habla de muchas verdades profundas, pero específicamente el capítulo donde lo menciona es el capítulo que habla de la fe. Y mira lo que dice, aquí te hace un recuento de la historia de este hombre. Dice, por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. ¿Tú crees que solamente porque era un niño precioso? Era su hijo. Y aunque parezca un monito, nuestro hijo es precioso. Porque esa es la realidad. Es nuestro hijo. Pero en este caso algo poderoso sucede. Esta gente se atrevió a creerle a Dios por encima de todo. Y como te dije ahorita, los israelitas se multiplicaban a tal velocidad que se hacían tan numerosos que los egipcios tenían una preocupación. Si esta gente sigue multiplicándose de esa manera, vamos a tener un problema porque si se rebelan, nos van a derrocar. Así que toman la decisión de matar a todos los babies varones que nacieran. Y tú te pones a pensar en un momento por el proceso, los padres que vivían en esa época tenían que a su bebé precioso lanzarlo al río al momento de nacer para que muriera. El río Nilo estaba, ¿verdad?, infestado de cocodrilos, era famoso por eso. Así que en medio de este decreto de muerte se levantó mucha gente que se atrevió a creerle a Dios. Ese es el escenario del momento del nacimiento de este hombre llamado por Dios. Se levantaron mujeres valientes que salvaron a muchos. Por ejemplo, Cifra y Fuba, que tienen unos nombres bien extraños, pero Cifra y Fuba fueron mujeres, eran las parteras de ese momento. Y cuando nacían los bebés, Faraón le dijo, tienen que matarlos si son varones. Si son nenas, las dejas vivir, pero a los varones los matas a todos. ¿Y sabes qué hicieron estas mujeres? Decían, ay, es que cuando nosotros llegamos, esas mujeres son tan fuertes que ya nacieron los bebés, no los pudimos matar. Nosotros llegamos tarde. Así que ahí fue que entonces deciden que lo van a hacer de esa manera, que cuando nazcan ahí, como ya no los capturan en el momento del nacimiento, los van a lanzar al agua. Pero vemos a Amram, que era el padre de Moisés, y a Jocabed, la madre de Moisés, aún su hermanita. Estas mujeres, esta familia, con la sentencia de muerte que había con su bebé, lo meten en una canasta y lo lanzan en ese río. Y a la verdad que ellos creyeron a Dios. Y el faraón, la hija de Faraón estaba bañándose en ese momento y ella lo ve y dice, déjame ver esa canasta. Ay, qué bonito, qué lindo. Y dice, búscame una mujer hebrea para que me lo críe. Y tú te pones a pensar en esto y la hermanita dice, yo te busco una enseguida. ¿Y sabes a quién le buscó? A la mamá de Moisés para que lo criara. Y tú te pones a pensar el timing de Dios. Tú te pones a pensar la sincronía del tiempo de Dios es perfecta. Pero por los ojos de la fe, estos padres podían entender que había algo extraordinario en el destino de su hijo. Y por eso se corrieron el riesgo, aunque les podía haber costado la vida, porque lo hicieron cuando el bebé ya tenía 3 meses. Ejercieron su fe, arriesgaron sus propias vidas
para obedecer el plan que Dios había puesto en su corazón. Y te quiero recordar en el día de hoy que la fe y el temor no son compatibles. El temor indica que no hay fe, porque la fe elimina el temor. Y quiero llamar tu atención con esto porque quizás tú puedes pensar en un momento, es que son tantas dificultades las que me ha tocado vivir. Y te quiero recordar, ¿acaso tú dudas del poder de que tu vida está en las manos de un Dios que es todopoderoso? Moisés no hizo nada en ese momento para preservar su vida. La fe de sus padres los preservó. Padre que tienes a tus hijos en la escuela, tu fe los va a preservar. Tu fe los va a cubrir. Tu fe los va a salvar de peligros. Tu fe es escuchada por Dios. Y ellos un día van a decidir por Cristo. ¿Sabes por qué? Porque tú le creíste a Dios y creíste sus promesas. Así que no importa lo que tus ojos vean, sigue creyéndole a Dios. Este niñito que creció junto a sus padres, porque creció con sus padres en ese momento, creció en una atmósfera de visión y estimulante de fe. Porque ¿cómo tú puedes responder después de un momento como el que ellos acababan de vivir? Y es que por la fe nosotros hacemos cosas que parecen imposibles, las logramos conquistar. Y vamos al próximo versículo que está en esta misma porción de Hebreos, porque tiene tanta riqueza. Esto es ni medio capítulo, son unos cuantos versículos lo que te estoy compartiendo. Y dice, por la fe Moisés ya de adulto, ya creció el niño, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró el oprobio por causa del Mesías, que era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Y cuando tú miras esto dices, ok, pues mira, cuando Moisés crece, su mamá se lo entrega a la hija de Faraón y ella, como lo había adoptado como hijo, recibió la educación de los príncipes y fue expuesto a los tesoros de los príncipes, a las riquezas de los príncipes. Y no era cualquier príncipe, sino era el príncipe del país más poderoso en ese momento de la tierra. Era el lugar de más riquezas que había en ese momento. Así que estamos hablando que los tesoros que tenía a su disposición eran inmesurables. Y los privilegios que tendría también. Él sabía quién era. Él sabía, porque lo había criado su mamá, que él era un hebreo. Pero tomó una decisión que cambió toda su vida. Se identificó con su pueblo. Y la fe de sus padres tenía dos opciones: o se acomodaba al palacio o ayudaba a su familia natural, que estaba oprimida, no tenía nada, ni tenía oportunidades. Para Moisés, si se hubiese quedado en el palacio, hubiese sido el abandono de su pueblo y así rechazar también a Dios. La fe es obedecer la voluntad de Dios para tu vida. Y para cada persona es diferente, porque para José obedecer a Dios era ir al palacio. Pero en el caso de Moisés, la fe era salir del palacio. Y por un momento, por la fe, Moisés comenzó a ver lo imposible. Él renunció a lo material que se ve por lo que no se ve. Piénsalo por un momento. ¿Lo harías tú? ¿Lo harías tú? Si tú tuvieras todos los tesoros a tu disposición y Dios te llama, ¿tú los dejarías todo por Él? Si fuera en este tiempo, el contable le diría, pues mira, disfruta la herencia, recíbela, cuando te quedes con ella, con la herencia legal, después cumple el llamado. Pero él escogió
lo que no se veía, y le dio la espalda a Egipto. En el versículo 27 dice, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Y eso me vuela la cabeza, nada más tú pensar que tú caminas, actúas y te mueves mirando al invisible. ¿Cuántos han vivido así? ¿Cuántas veces has caminado por fe? Porque sabes que al frente va Dios abriendo camino y tus ojos aún no lo ven. De eso se trata la fe. Y Moisés dice que sin tenerle miedo a la ira del rey, yo creo que él tuvo dos salidas de Egipto. La primera vez huyó porque metió la pata, ¿verdad? Él mató a un egipcio cuando vio que estaba abusando de un hebreo y dijo, se indignó y cogió y le dio y lo mató. Después lo enterró, a medio enterrar, tampoco ni lo enterró completo, lo enterró a medio enterrar. Pero después al otro día vio a dos hebreos peleando y le dice, pero ¿por qué ustedes están peleando? Y le dice, ¿y quién te ha puesto por juez para nosotros que tú vienes a matarnos también como hiciste con aquel? Y ahí él se dio cuenta de que se habían dado cuenta de que él había matado al hombre, que era egipcio. Y entonces tuvo que huir. Así que la primera vez que él sale de Egipto, lo hizo por miedo a las consecuencias de sus decisiones. Y te quiero decir algo que va muy a tono con esto. Es imposible, escúchame, tú que me estás escuchando en el día de hoy, es imposible que tú cumplas el llamado de Dios haciendo las cosas a tu manera, por lo que tú piensas. Y por eso en esta primera ocasión tuvo que salir. La segunda vez que Moisés sale de Egipto, ¿sabes cómo sale? Conduciendo sin temor. Conduciendo quiere decir que él iba al frente, marchando a los israelitas en el éxodo. La voz de Dios marcó la diferencia. Tuvo que ir al lugar de donde se había escapado a cumplir el llamado de Dios para su pueblo. Así que esto me lleva a mí a pensar, si hasta este momento tú has tenido que huir o te has apartado del llamado de Dios en tu vida porque lo has hecho en tus fuerzas, es el tiempo de buscar escuchar la voz de Dios y obedecer su instrucción. Y entonces verás la victoria, verás la gloria de Dios. Amén. A través de muchas pruebas, Moisés perseveró haciendo lo imposible mientras estaba mirando al invisible. ¿Y cómo miramos al invisible, verdad? Eso es en el espíritu. ¿Alguna vez has visto al invisible? ¿Cómo miramos al invisible? Solo para el que ve al invisible, lo imposible se hace posible. Y se hace lo imposible. Por la fe, continúa diciendo la palabra, celebró la Pascua. Esto es una festividad que recuerda, rememora el momento en que Dios salvó a su pueblo. Y celebró el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Era un corderito por familia, cenando juntos a puerta cerrada y con la sangre y un hisopo iban a marcar los dinteles y los postes de las puertas de cada casa, con la sangre de ese corderito sin mancha ni defecto. Y cuando tú miras lo que dice la palabra, dice que esa era la última de las plagas donde iba a morir el hijo primogénito de cada persona en ese pueblo. Así que Dios dijo, a mi pueblo no va a ser tocado. Así que esta es la solución para que la muerte no los alcance. Y entonces había que sacrificar un cordero. Y ese cordero servía
¿verdad? La sangre del cordero, esa marca, cuando el ángel exterminador pasara, no lo iba a tocar a ellos. Por eso es que nosotros ungimos a los niños declarando la sangre de Cristo sobre ellos. Porque no es cualquier sangre, porque nosotros que sabemos quién era el tipo de ese cordero inmolado, era el Cristo de la gloria, era el Cristo poderoso que venció en la cruz del Calvario y es el único que tiene poder para hacer las cosas mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y mira lo que dice, la vida de todo ese pueblo, de todos esos primogénitos se salvó por la fe. Y porque fueron obedientes a la instrucción específica que Dios les había dado. Por la fe, el pueblo cruzó, dice el versículo 29, el mar Rojo como por tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Dios abrió un camino donde no lo había. Les recordó, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Les recordó. Porque lo había llamado de una manera ordinaria, en un extraordinario el llamado, pero él era un hombre común. ¿Y qué era lo que él tenía? Él tenía su vara de pastor, que Dios le había dicho que no la soltara en ningún momento, porque a través de esa vara, que ahora representaba la autoridad que él le estaba dando, él iba a hacer señales y maravillas. Así que con la vara, él abrió el mar. Dios abrió un camino. Con lo que te da, lo que ha puesto en tus manos, Él abrirá caminos donde tú piensas que no hay esperanza. No busques cosas, no busques técnicas, aún a otros. Dios va a usar lo que tú tienes para glorificarse. Por la fe ese pueblo fue librado. Pero yo quiero que volvamos al llamado. Vamos a volver. Ya vimos todo esto tremendo y maravilloso que nos cuenta Hebreos. Vamos a mirar. Moisés fue escogido al nacer, llamado por Dios en su juventud y en su vejez en el desierto a través de una zarza ardiendo. A través de la zarza y el fuego rompió su rutina para traer lo sobrenatural en medio de lo común para llamar su atención. Dios siempre llama, Dios siempre escoge. Dios siempre prueba la obediencia. Ahorita, mientras estábamos en la adoración, Joel decía una y otra vez, es que tienes que obedecer. Porque muchas veces hacemos muchas cosas y estamos en una búsqueda, pero es a nuestra manera, cuando muchas veces lo que Dios nos está pidiendo es una sola cosa. Y nos llenamos de argumentos y vamos a seguir para que veas esto. La zarza se convirtió en una señal que marcaba un tiempo para Moisés. Dios descendió, y me encanta, Dios descendió en una zarza y lo visitó. Él no le pidió un training especial. Las experiencias de la vida lo habían capacitado. Moisés se llenó de excusas y la boca de él comenzó a decir las 1000 cosas que decimos tú y yo cuando Dios nos está llamando. Y la primera excusa, no te voy a leer todos los versículos, pero ahí están las referencias si lo quieres anotar, o le puedes tomar una foto más fácil. Moisés se llenó de excusas y la primera que le dijo, cuando Dios le dice, te estoy llamando porque he visto a mi pueblo sufriendo. ¿Para qué? Para que lo saques de donde está. Y yo me imagino la cara de Moisés, porque si tú dices, tú has visto un país que está, piensa en estos países que están viviendo opresión. Ahora mismo piensa en Ucrania y que Dios te diga, mira, que tienes que ir a Ucrania y vas a decir allí, te vas a parar y vas a decir suelta a Putin, le vas a decir suelta al pueblo de Dios para que le sirva. O sea, piensa el poderío, piensa el reto, piensa el desafío. Lo primero que él le dijo es, ¿quién soy yo? Tú sabes, frente a ese llamado que tú me estás haciendo, me estás hablando de un país poderoso, de uno de los países más poderosos de la tierra. Yo sé quiénes son. Yo sé cómo ellos funcionan. Pero él solamente le dijo, ¿quién soy yo? Y Dios le contesta, yo estaré contigo. Así que si tú te has preguntado hasta el día de hoy, ¿quién eres tú para servir a Dios? El Señor te dice, yo estaré contigo. ¿Y cómo se llama el que está contigo? Yo soy el que soy.
Eso quiere decir, el principio y el fin es la última palabra. Él tiene la autoridad por encima de todo. Y el segundo argumento que le presenta de manera, ¿verdad?, que yo pudiera pensar que es razonable. Porque cuando tú empiezas a presentarle los argumentos a Dios, Dios entiende. Porque Dios en ningún momento lo regañó. ¿Y qué hago si no me creen? Tú me dices que yo voy al faraón y le diga que suelte a quién. ¿Qué hago si no me creen? Y él dice, que está en Éxodo también, y te lo estoy resumiendo, yo te estoy enviando con mi poder y te voy a dar señales que vas a hacer delante de ellos. Si yo voy contigo y te estoy dando mi poder y te estoy hablando del yo soy el que soy, el todopoderoso, el que tiene la capacidad de hacer todo más fuertemente de lo que tú puedes pensar. Imagínate tú. Le estaba derribando los argumentos. Y entonces de momento él dice que yo no sé hablar. Yo no tengo mucha habilidad. Y voy a hablar y me confundo y se me olvidan las cosas. Yo me imagino. Es que yo no puedo hablar en público. Oye, ¿cuántos han dicho eso? Yo siempre decía, a mí no me gusta hablar en público. Pero cuando Dios me llamó, ¿sabes qué? Dije sí y amén. No sé hablar. ¿Y sabes lo que le contestó? ¿Y quién le puso la boca al hombre en la cara? ¿Quién le dio la boca al hombre? Está diciendo, ¿de qué te preocupas? Yo llenaré tu boca. Y mira lo que le dice, me gustó. Esto es un versículo. ¿Quién le puso la boca al hombre? Anda, ponte en marcha que yo te ayudaré a hablar. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué te preocupa? ¿Qué tienes que ir a hablarle a quién? ¿A quién te estoy invitando a hablarle que tienes miedo? Yo te voy a ayudar a hablar. ¿Y sabes lo último que le dijo? Envía a otro. Manda a otro, es más fácil que vaya a otro. Oye, tú sabes las veces que yo le he dicho, Señor, manda a otro. Lo has hecho tú, te hago la pregunta en el día de hoy. Cuando Dios te dice, quiero que hagas esto, ¿qué haces? ¿Lo haces o prefieres que vaya otro? Hoy el Señor te dice, responde a tu llamado. Responde a tu llamado. Escucha. Él quiere que tú seas la boca de Dios. Ya bastan las excusas. El Señor está contigo. Él te ha llamado por tu nombre. Y este es el tiempo donde te tienes que levantar, porque el tiempo apremia. Ya no hay más tiempo para decir que sea otro día, o que sea después, o que mande a otro. La persona que le está mandando es a ti, te llama por tu nombre y apellido para esta temporada. Lo enviaba bajo el poder de su nombre, nombre ante el cual toda rodilla se ha de doblar. No iba bajo el nombre de cualquiera, era un embajador del reino de Dios, como lo eres tú hoy. Lo sabes, lo crees. Tú eres un embajador del reino de Dios. Dios iba a poner sus palabras en la boca de él. Si no le creían, le daría su autoridad para hacer milagros. Él quiere hacerlo contigo. Y que mucho nos gusta pararnos o sentarnos y recibir de otro. Eso es bien bueno. Pero te quiero decir que tú eres el instrumento que Dios quiere usar para bendecir la vida de otro. Ya está bueno que tú estés buscando que otros vengan y oren. Es el tiempo en que te tienes que levantar, abrir tu boca y empezar a decir la palabra de Dios. Y Dios va a llenar tu boca. Él quiere que tú te atrevas a orar por los enfermos. Él quiere que tú te atrevas a presentarle a Jesús a la gente. Que ya basta el miedo que te ha detenido hasta este momento, para que tú empieces a declarar en medio de los escenarios difíciles y las cosas se ordenen. Él te llama a usar lo que tú tienes y a ser su instrumento. ¿Qué tienes en tus manos? Y por un instante quiero que pienses qué Dios ha puesto en tus manos. Porque todos los que están en este lugar, a Dios le ha puesto algo en sus manos. ¿Qué te ha puesto en tus manos Dios? En ese momento este hombre tenía la vara de pastor. Como te dije, algo ordinario y común.
Pero mira lo que dice la palabra en el Salmo 105, y esto me voló la cabeza. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Puso en ellos las palabras de sus señales. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Que cuando Él hablara, algo iba a suceder. Señales iban a ser desatadas, prodigios, milagros. En el nombre de Jesús, yo profetizo en este lugar que sobre la boca tuya el Señor pone las palabras de sus señales. Que cuando tú empieces a hablar y a profetizar, las cosas comienzan a suceder en el Espíritu. ¿Habrá alguien que reciba esta palabra en el día de hoy? ¿Hay alguien que le cree a Dios? Oye, la oración cambia todas las cosas. Oye, Dios ha puesto su autoridad sobre ti. Dios te está llamando para que seas vocero del cielo, para que tú declares lo que está sucediendo en el cielo aquí en la tierra, para que declares el poder de Dios para salvar, para que declares el poder de Dios para libertar, para que declares el poder de Dios para transformarlo todo. ¿Tú lo crees? Es el llamado de Dios sobre ti, y nos hemos conformado a creer que el llamado de Dios es venir y recibir simplemente. Oye, tenemos que recibir, pero hay un tiempo donde te tienes que levantar y dar por gracia lo que por gracia has recibido. Él llenará tu boca. Lo único que necesitas es dar un paso de fe. Las señales confirmaban que ellos no eran uno más que hablaba por hablar. Las señales marcaban que ellos habían sido enviados por Dios para que la gente creyera en el mensaje. Era un profeta que se había encontrado con Dios y tenía la autoridad para declarar que las cosas sucederían porque estaba hablando en el nombre del Señor. Amén. Señales así son evidenciadas en los enviados del Señor. Nicodemo le dijo a Jesús: Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Las señales marcan tu ministerio. Jesús dijo: y estas señales acompañarán a los que crean. Oye, ¿dónde están los que creen en este lugar? ¿Cuáles son las señales? ¿La tienes en el slide? Y estas señales, vamos a ver, ¿la tienes? Es el próximo slide, ¿no está? Estas señales acompañarán, ahí está. Yo quiero que ahí donde tú estás, tú las leas y digas: tú has creído. Yo quiero que todos los que han creído lean esto. Y estas señales acompañarán a los que creen. Oye, vamos a cambiarla, vamos a personalizarla. Y estas señales me acompañarán. Ay, ahora, en el nombre de Jesús, expulsaremos demonios. En el nombre de Jesús hablaremos en lenguas nuevas. Tomaremos en nuestras manos serpientes. Oye, ¿tú sabes lo que es tomar con tus manos una serpiente? Es algo bien peligroso. No necesariamente es que vas a tomar una culebrita que encontraste en la calle. Hay muchas circunstancias que pueden parecer una serpiente, una tentación. ¿Te acuerdas en el jardín del Edén había una serpiente? Oye, si Eva la hubiese agarrado, esa serpiente no le hubiese hecho daño. Cuando bebamos algo venenoso, no nos hará daño alguno. Oye, eso implica lo que te comas. No importa lo que te comas, si está dañado o no. La acción de gracias santifica los alimentos, ¿sabes? ¿Tú lo crees? Eso dice la palabra. Y aquí dice que cuando comas algo venenoso, ¿qué dice? No te hará ningún daño. Y dice: pondré las manos sobre los enfermos.
Pondré las manos sobre los enfermos. ¿Tú lo crees? Estas señales te acompañan. Oye, yo no sé si tú puedes pensar, cuando algo te acompaña es porque, mira, está caminando al ladito tuyo. Está caminando al ladito tuyo. Oye, ven acá, yo quiero que... ven, Mayra, vente para acá arriba. Acompaña. Estas señales te acompañan. Tú eres las señales, qué linda. Vente. Las señales me acompañan, mírala. Van conmigo. ¿Para dónde voy? Vengo para aquí. Vengo para aquí. Ay, voy a dar la vueltita por acá. Las señales me acompañan. Van conmigo donde voy. Gracias, Mayrita. Viste, ya hizo una pasarela conmigo. Te acompañan, iglesia. ¿Lo crees? Yo te estoy desafiando en tu llamado en este tiempo. Porque aquí hay gente que Dios quiere usar de maneras que nunca han sido utilizadas antes. Yo no sé si fuiste herido en el camino. Yo no sé si en tu corazón algo perdiste. Pero hoy viene a Dios a despertar en ti lo que estaba dormido. Él viene a decirte, levántate. El tiempo apremia. Es necesario que te conviertas en la boca de Dios. Hay gente que necesita llegar. Hay gente que necesita escuchar la palabra que trae libertad. Es el tiempo de dar orden, de apertura de la cárcel. Hay demasiada gente sufriendo. Mientras tú silencias tu boca. Esto es fuerte. ¿Sabes por qué es fuerte? Porque se te ha dado el llamado, se te ha dado la autoridad, se te han dado dones y talentos. Dios te ha llamado por tu nombre, Dios te ha salvado. Y hay gente a tu alrededor muriendo. Y esas señales que acompañan a los que creen están dormidas, están silenciadas, porque no hay obediencia. Santo, santo, santo. La iglesia debe anhelar manifestar las señales. Pero ¿estás dispuesto a admitir, hombre vano, que la fe sin obras es estéril? La fe sin obras es fe muerta. ¿Sabes qué? No da fruto. Fe sin obras no da fruto. ¿Escuchaste? Fe sin obras no da fruto, no produce nada. Si tú tienes fe, tienes que tener obras, tienes que hacer algo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Tú hablarás las palabras de Dios. Dios está hablando ahora mismo, pero no todos los que están aquí van a guardar la palabra. Pero los que la guarden, Dios los va a usar con poder. Dios los va a usar con poder. Dios los va a usar con poder. Y pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán y echarán fuera demonios. Y todo plan de la serpiente o del enemigo para dañar, ellos la van a tomar con sus propias manos y la van a detener en el nombre de Jesús. Amén. Su palabra se cumplirá. La fe para cumplir el llamado es la que camina en medio de la incertidumbre, cuando no ve con los ojos el resultado, pero lo ve en el espíritu. Él está en la lucidez espiritual que ha fortalecido al pueblo de Dios a través de las generaciones. Cuando la fe estaba siendo atacada, ellos se levantaban y abrían su boca y daban una palabra. Y en el mundo espiritual cosas poderosas sucedían. Y te traigo la escena de la semana pasada que Mayra compartió de Eliseo y Giezi. De momento él se levanta por la mañana y va al balcón y mira
están los carros, los caballos y los ejércitos nos han sitiado. ¿Qué vamos a hacer? Y me sorprende porque él dice exactamente eso mismo. Va donde Eliseo le dice, ay, mi Señor, ¿qué vamos a hacer? En desesperación. ¿Cuántas veces te has visto en desesperación por lo que ven tus ojos? Porque parece que estás rodeado. Parece que la derrota es inminente. Parece que el fracaso va a ser estrepitoso. Pero en ese instante, Eliseo, el hombre de Dios, el profeta que le había creído a Dios, le dice, no tengas miedo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró, Señor, ábrele los ojos a Giezi para que vea. Y el Señor así lo hizo. Y el criado vio que en la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de ellos. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar. Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y el Señor hizo lo que Eliseo le pidió. La oración cambia todas las cosas. No los mató por si acaso, los llevó a otro lugar. Pero lo que te estoy diciendo, Dios hace en el mundo espiritual, en medio de tu caos y de tu crisis, cosas que tú no puedes imaginar. Por eso es que la fe te mantiene viendo al invisible. Cuando tú decides creer y confiar que Dios va a obrar en medio de tu situación, créeme que en el momento en que tú abres tu boca con fe frente a los gigantes, la victoria ya está garantizada. Amén. Efesios 1 dice, también le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor a la esperanza que han sido llamados y de la salvación que ha dado a los que son suyos. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. Dios te ayuda con su gran poder en todo. Con su gran poder en todo. Lo dice la palabra. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Con ese mismo poder Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró el jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo, el centro de mandos, el centro de control, el que dirige y determina, ¿verdad? Con Cristo que todo lo llena, la iglesia queda completa para hacer lo que tiene que hacer. Confiar en Dios es estar seguro, totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. La fe se manifiesta cuando no se ve, porque cuando ya se ve no es fe, porque ya se hizo. Amén. Y quiero decirte algo y con esto voy a concluir. Yo te quiero recordar algo importante. En el mundo espiritual hay una operación que no se ve. Porque nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. Y quiero que tú veas que la fe de un solo hombre, Moisés, sometido al poder de Dios, derrocó todo el sistema demoníaco de Egipto en unos días. Y en Éxodo 12:12, cuando estaba hablando de la plaga de los primogénitos, porque no te las puedo decir todas, son muchas, son 10 plagas. Esa misma noche dice el Señor,
Pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, los que no habían puesto la marca de la sangre del cordero, tanto de personas como de animales, y ejecutaré, mira esta es la parte que quiero llamar tu atención, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Entonces tú dices, espérate, pero ¿y cómo es esto? Estamos hablando ya de dioses. ¿Cómo es esto? Pues déjame decirte que en el Antiguo Testamento nosotros vimos en cada civilización dioses, y nosotros sabemos que en la historia cada cultura ha tenido sus propios dioses. Y Egipto era un pueblo extremadamente idólatra y era pagano. Creían en muchísimos dioses. Gran parte de la naturaleza, ¿verdad?, que es creación de Dios, ellos la expresaban a través de sus dioses. Y los dioses egipcios, cada uno de ellos estaba identificado de manera directa con cada una de esas plagas. Cada plaga enviada sobre Egipto tenía la intención de exponer a esos dioses, exponerlos y mostrar que Dios es más grande y que gobierna y doblega toda potestad. ¿Sabes quién había cautivado al final al pueblo de Israel, los hebreos en Egipto? El sistema gubernamental de Egipto estaba bajo el gobierno del poder de estos dioses. Los dioses estaban infiltrados en todo el sistema de vida del pueblo de Egipto. Y yo te puedo decir esto se oye medio raro, pero aquí dice que Dios ejecutó la sentencia sobre los que estaban oprimiendo a su pueblo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y para decirte más, Faraón mismo era considerado un dios en medio del pueblo. Era adorado como uno. Y ahora esto se pone un poquito más denso porque estoy terminando. Porque tú y yo estamos en una batalla y nunca podemos olvidar la naturaleza de la lucha que libramos. Porque la batalla ya fue vencida por Jesús. Libramos luchas. Y cuando miramos cada una de estas, y te invito a que lo busques, que estudies un poquito de esto, te lo voy a dejar así. El agua se convirtió en sangre. El Nilo era considerado lo más poderoso, lo que traía vitalidad en toda esa región de Egipto. Y la primera plaga fue frontal y directa contra el río Nilo, convirtiendo el agua en sangre. Y no solo el agua en sangre, cuando tú lees la escritura dice que todos los potes donde había agua se convirtió en sangre. Toda vasija, toda manantial, todo cuerpo de agua, todo se llenó de sangre. Y quiere decir que ya ellos no podían tomar agua. Sin agua no hay vida. Esta plaga tocó a todos por igual. Las ranas, las cantidades de ranas, mira, ellos tenían unos dioses bien particulares y tenían un dios que se llamaba Heqet, que se representaba con una mujer con cabeza de rana. Era uno de los dioses. Y esa rana no pudo detener la plaga de ranas que nacieron y que arroparon todo. También en un momento dado, en una de las plagas, Moisés tomó la tierra y la lanzó. Y la tierra que él lanzó en el aire se convirtió en piojos. Piojos, mosquitas, se convirtió en insectos. Y esos insectos llenaron absolutamente todo. Y había un Dios que estaba vinculado a la tierra y ese Dios no pudo hacer nada. No lo pudo detener. Las moscas, ya esa era la cuarta plaga. Cuando Moisés lanzó, dijo, vienen las moscas, salieron todas esas moscas. Ahora el área de Gosén, donde vivían los hebreos, no fue afectada por las moscas. Cuando habló de la muerte del ganado, déjame decirte que estos animales estaban vinculados con la mayoría de los dioses, porque todos tenían o cabezas de vaca o de toro, o eran toros, eran muchos animales. Y ninguno de sus dioses pudo detener la muerte de los animales. Las úlceras, uy Dios mío, aquí había una diosa que se llamaba Sekhmet, que era la diosa con cabeza de leona, que era
la protectora de las epidemias. Y estaba Imhotep, que era el dios de la medicina, y dio Isis, que era la diosa más importante que tenía, la diosa madre. Que todo Egipto la reverenciaba porque ella tenía poder para proteger y sanar. Y cuando vino la epidemia de úlceras, no pudo hacer nada. Y vino el granizo, ni los dioses del aire, ni del cielo, Shut, ni Nut, ni Osiris, ni Isis pudieron proteger los cultivos. Y lo que sobrevivió de eso, se lo comieron las langostas, que ninguno de los dioses pudo detener. Luego vinieron las tinieblas por 3 días. Y ninguno de los dioses que estaban conectados al cielo y a la luna y a las estrellas y al sol pudo hacer absolutamente nada para detenerlo. Entre ellos habían como 9 dioses, imagínate, que ellos adoraban y mataban niños y hacían 1000 sacrificios a favor de ellos. Y en la muerte de los primogénitos, aun cuando el faraón también fue tocado por la muerte. Mira, la diosa Isis decía que ella podía traer del inframundo a los muertos. Y ella no pudo detener, ni aun al hijo de faraón primogénito pudo salvar. La fe y la obediencia de Moisés liberó al pueblo hebreo al manifestar el poder de Dios. Oye, y yo te estoy hablando de cosas extraordinarias para un momento extraordinario de la historia. Pero quiero recordarte en el día de hoy que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, que cuando estábamos oprimidos y estábamos en quebranto y estábamos en sufrimiento, Jesucristo descendió porque Él vio, Él escuchó, Él conocía nuestras penurias, sabía que no podíamos salvarnos a nosotros mismos y Él descendió. Y Él te está llamando para hacer que le sirva, te está llamando para que seas su vocero. Y con esto termino en el día de hoy. Y aquí te digo, esta palabra del Señor me ha dicho, yo tuve una lucha con ella en el día de anoche, la madrugada y orando. Y yo quiero que te pongas de pie ahí donde tú estás. Si me puedes poner Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, está sobre ti. Porque el Señor te ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Te ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán libertados, que los prisioneros serán puestos en libertad. Él te ha enviado a anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira del Señor contra sus enemigos. ¿Sabes que el Señor se enoja cuando su pueblo es oprimido? Y que quien oprime al pueblo es una operación espiritual generalmente detrás de lo que ven nuestros ojos. Y de momento cambió el mensaje. Porque estamos hablando del llamado de Moisés, pero ahora te estoy hablando del tuyo. Y hoy hay otros principados que están gobernando en nuestras culturas, nuestros gobiernos y nuestros sistemas. Gobiernan con valores vanos, levantando el culto a la vanidad, al ego, a la imagen, a la fama y a la insensatez. Y cuando vemos las cosas que son capaces de hacer las personas para atraer la atención de otros, nos sorprendemos. Gobierna con sensualidad. Todo está sexualizado, diversidad de expresiones, ideas que cambian las vidas, deformando lo que Dios ha creado. Padres que violan a sus hijos, hombres y mujeres cuya conciencia está reprobada. Pornografía, violencia sexual, no es lo que estamos viendo hoy en día. ¿Es cautiverio o no es cautiverio? ¿Es opresión o no es opresión? Él gobierna los protestades en este tiempo, aplastando. Si no es al hombre que lo afemina o a la mujer que la humilla robando su dignidad. Gobierna secuestrando las mentes de nuestros niños y jóvenes con tecnología, llenando sus cabecitas de mentiras. Gobierna dividiendo matrimonios porque sabe
que si destruyo una familia, se pierde una generación. Gobierna sembrando rebelión en los corazones de los jóvenes. Gobierna con violencia, matando a los hombres en la calle, en el país. Que no es en una guerra que muere tanta gente, sino que mueren por batallas sin sentido. Gobierna atrapando en cárceles de adicciones, ya sea de alcohol, ya sea de drogas ilícitas o aún recetadas. Gobierna cegando el entendimiento para que no vean y no les resplandezca la luz de Cristo. Gobierna con temor, con ansiedad, con preocupación, para que quedes neutralizado y no le sirvas a Dios, para que vivas bajo preocupación y encerrado en ti mismo. Gobierna robando las finanzas con conductas consumeristas. Estaba escuchando esta mañana a alguien que decía que solamente en el mes de julio la gente había cogido en su tarjeta de crédito qué sé yo cuántos millones de dólares, y que con qué los iba a pagar. Quedan cautivos de sus decisiones. ¿Por qué? Porque están encarcelados, están cautivos. Dios ha escuchado el clamor de sus hijos cautivos, a quien el faraón, que es un tipo de Satanás, ha estado oprimiendo, esclavizando y mantiene en cautiverio con mentiras. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Y hoy te recuerdo que los dones y tu llamado es irrevocable. Yo no sé si estás dormido o no, su llamado es irrevocable. Pero también te recuerdo que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Su llamado te va a perseguir hasta el último aliento de tu vida. Pero Él quiere que tú obedezcas con tu corazón. Y creo que te he hablado de muchas cosas en el día de hoy. Ha sido como una tormenta. Responde al llamado de Dios. Yo no sé si tú nos estás visitando por vez primera, pero Jesucristo vino a romper las obras del enemigo. Y yo te quiero decir algo, no importa tu edad. Porque tú puedes decir, es que ya yo estoy mayorcito, ya yo no estoy para esto. Yo te quiero decir que un hijo de Dios es útil en el reino de Dios hasta el último aliento de su vida. La edad no es excusa para servirle a Dios, la excusa la pones tú. ¿Sabes a qué edad fue llamado Moisés? 80 años. Y en ese momento, a los 80 años, fue llamado a cumplir uno de los propósitos más grandes que él pudo haber pensado: liberar al pueblo. ¿Qué Dios quiere hacer contigo? Mira, a lo mejor quiere que se salven muchos, que tu oración produzca algo poderoso en el mundo espiritual. Si has estado dormido con respecto a tu llamado, este es el tiempo de despertar. Dios te está llamando. Hay un llamado de urgencia. Y yo no me voy a cansar de decirlo porque el tiempo apremia. Hemos estado silenciados por demasiado tiempo. El Señor te trae a este lugar. Si has estado, mira, como decía cuando empezamos el servicio, yo escuchaba eso mismo, ese clamor del corazón. Yo no sé si tú estás viviendo tiempo de quebranto y tú necesitas ver esa liberación que viene de Dios. Yo no sé si la estás viviendo, ¿verdad? Pero yo te quiero decir que no importa lo que quede atrás, tienes que seguir caminando, siguiendo al blanco, al premio del supremo llamamiento en Cristo. Escucha, yo quiero hacerte un llamado especial a ti. Hoy nos hemos extendido un poquito, pero yo creo que esta palabra era necesaria compartirla en el día de hoy. Le pido al Espíritu Santo que la marque en tu corazón. Tú estás llamado en este tiempo a hacer cosas mayores que las que hizo Jesús. ¿Te has puesto a pensar por un momento? No importa lo difícil que haya sido tu vida, no importa lo complejo del camino, Dios no ha terminado contigo. El que te llamó es fiel, el que te llamó es fiel.
Y en el día de hoy yo quiero hacer un llamado a esos hijos de Dios, que son hijos de Dios porque esa semilla fue plantada en el corazón. Y no han hecho nada con eso. Son hijos de Dios y Dios los ha llamado, pero han estado luchando. Hoy el Señor te dice, hoy todos los argumentos que me puedas haber presentado, hoy los pongo delante de ti como hice con Moisés. Yo estoy contigo, yo soy tu Dios, yo te levanto, yo te ayudo, yo lleno tu boca, yo vengo a traer libertad sobre tu vida, yo vengo a romper tus prisiones, yo vengo a levantarte, yo vengo a poner ánimo, yo vengo a poner una canción nueva de esperanza, yo vengo a abrir tu boca, a llenarla con mis palabras. ¿Sabes para qué? Para que muchos sean transformados, para que muchos sean liberados, para que muchos puedan ver lo que no ven. Señor, en esta hora respondemos a ti. Venimos a ti.